como todos los lunes, cosa que me da muchísimo gusto, con mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario, un placer tenerte de regreso de unas muy merecidas vacaciones, ¿no? Muchas gracias. Ya contento de estar aquí de nuevo. Se te ve un rostro refrescado, ¿no? Esperemos que dure por lo menos de aquí el miércoles. Exacto, a ver si te dejan las noticias. Sí, luego no ayudan. Oye, pero cuéntanos, traemos hoy Tláhuac. Otra vez. Tláhuac, estuvimos con Raúl la semana pasada sobre Tláhuac. ¿Por qué Tláhuac está siendo tan relevante, Mario? Hay que entender que lo que estamos viendo, para explicar un poco la guerra de narrativas, es un conflicto que se da en el contexto de la lucha por la presidencia de este país, por la presidencia de la República. No podemos entender toda la relevancia que está teniendo el caso Tláhuac sin entender que Miguel Ángel Mancera quiere ser presidente de este país y quiere tener la candidatura del PRD. Y por el otro lado, quizá esta figura del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, que no es que él tenga aspiraciones presidenciales, al menos no en el corto plazo seguramente, pero representa a Morena y Morena tiene en Andrés Manuel López Obrador sus aspiraciones presidenciales. Entonces, ¿qué es Tláhuac? Tláhuac es un evento para medir las fuerzas y medir el daño que se le puede hacer a las aspiraciones de ambos lados. Tláhuac, la problemática de la inseguridad no es de una delegación, no es ni siquiera de la Ciudad de México, ¿no? Probablemente es del país y particularmente la zona metropolitana de la Ciudad de México, Mario, donde pues estamos viendo situaciones como Ecatepec que ya no se puede vivir ahí. Claro, ¿no? bueno, tenemos el dato que se dio estos días de cómo este año se va a convertir en el más violento, incluso por encima del año más violento del sexenio pasado, que ya por sí tuvo una escalada enorme en el número de homicidios, ¿no? Exactamente. Tenemos un país violento, una zona metropolitana violenta, una ciudad violenta y, por supuesto, una delegación, en el caso de Tláhuac, que está sufriendo la misma eso que señalas me parece muy interesante, porque la violencia es una, pero luego la interpretación política de la violencia es otra, y ahí es donde entran estos actores para tratar de encuadrarlo. En el caso de Mancera me parece que es muy clara la disputa de si hay crimen organizado o no hay crimen organizado en la Ciudad de México, hay cárteles o no, y esta discusión semántica de si son... Alguien le ponía en Twitter al jefe de gobierno, le decía que no hay cárteles si no hay grupos de... delincuentes organizados. No, de menudistas. Narcomayoristas, le decían. Narcomayoristas. Bueno, ya le regalamos el eufemismo. Somos muy creativos, ¿no? Narcomayoristas, dice, para que no diga cárteles, ¿no? Qué barbaridad. Somos muy buenos para rebautizar las cosas y en esta guerra de narrativas, Mario, lo que vemos es una batalla perdida de Miguel Ángel Mancera respecto al cártel. Ya se le llama el cártel de Tláhuac, ¿no? Entonces ya tiene nombre. Pero el tema es, probablemente no en términos discursivos, es positivo para Miguel Ángel Mancera que estemos discutiendo si es o no cártel. Lo que deberíamos estar discutiendo los ciudadanos es si estamos o no seguros, si nos sentimos o no más seguros o no menos seguros, que era un poco la discusión de la vez pasada. Pero en esta semana, Mario, lo que pasó es que entró este tema. ¿Y qué onda con el delegado? ¿Qué pasó con ese delegado? Es verosímil que no estuviera enterado, digamos, de la existencia de un cártel de delincuencia organizada en su delegación. Y mira, ¿por qué es difícil de creer? Porque él se ve que es una persona muy bien preparada, me parece que es abogado por el ITAM, sale inmediatamente a atajar, ¿no? Tuvo un roadshow de medios, que es como le llamamos los especialistas. Cuando salen a dar entrevistas. Sales a dar y a explicar en todos los medios qué estás haciendo, por qué no, tu visión, manifestarla con claridad y potencia. Fíjate, Rigoberto Salgado ha tenido 4 puestos, 4 direcciones en la delegación Tláhuac en su currículum que podemos ver en Wikipedia. Director de Fomento Económico, director de Seguridad Pública, director de Desarrollo Social y director de Servicios Urbanos. Pues algo tendría que saber de lo que pasa. Yo creo que alguien que está tan metido en la delegación no es inverosímil que no estuviera enterado de la situación. Ahora, hay un tema también ahí. Si sabía qué papel tuvo él, pero luego qué papel tuvo en otros niveles de gobierno. Porque sabemos que si hablamos de un grupo de delincuencia organizada, no es competencia en sentido estricto únicamente, por lo menos, de una delegación. Entonces, ¿qué vemos? Evidentemente la seguridad depende más del gobierno de la Ciudad de México que de las delegaciones. Ese es un asunto técnico, pero es difícil de creer, o al menos uno pensaría que o es omiso
no se dio cuenta y entonces pues habría que cuestionar la capacidad o está coludido, lo cual es aún más grave. Y ahí eso, pues seguramente en estas fechas estaremos viendo más discursos sobre su participación. Y luego ahí te va el otro ¿no? brinco. Sí. Es si él es responsable por omisión o por acción. Exactamente. Y luego cómo eso conecta se le endosa con a López Obrador, o con Morena y con López Obrador. Exacto. Que es algo que vimos que se usó mucho cuando el caso de Abarca y el caso de Aguirre, y se le endosó al PRD como partido político. Exacto. Que no siempre pasa igual. Es decir, el presidente del PRI, por ejemplo, no sé si pasa la misma factura por Javier Duarte o por Roberto Borge que lo que se le quiere pasar de factura al presidente de Morena. Sí, exacto. Aquí lo que estamos viendo es claramente cómo este argumento de la probable colusión o al menos omisión del delegado de Tláhuac se está utilizando para pegarle a Morena y para pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, de nuevo, Mario, en este contexto de la carrera presidencial, donde lo que se quiere es encontrar los negativos de todos. Aquí el PRD y Morena se están peleando, ¿no? Evidentemente ahí vemos estos dimes y diretes entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la delegación, digamos. Pero también hay, digamos, narrativas más grandes, ¿no? Como a nivel nacional, pues es de nuevo Morena, ¿no? Como está ejerciendo bien o no el poder Morena, y esto se va a utilizar, digamos, para golpearlo. Hay que entender estas narrativas como, digamos, notas musicales en el concierto para llegar a ser presidente de este país. No, muy interesante. Yo te agregaría nada más, como otro ejemplo de esto que señalas, el caso Venezuela. Venezuela es una historia de otro país, pero con ecos en la agenda mexicana. Ahí tenemos al expresidente Fox este fin de semana tuiteando, diciendo que López Obrador quiere una Venezuela. Devolviéndole el cállate chachalaca, digamos, a Andrés Manuel, ¿no? Y sí es cierto, es decir, hay que entender que el caso Tláhuac y el caso, en este caso Venezuela, que es exógeno a nuestro país, vemos cómo tiene entra en las narrativas de los partidos y tal. Y un asunto nada más relevante sobre el tema de Tláhuac es que ilustra una vez más la situación grave de crisis nacional de impunidad, que tú sabes, Mario, que lo he estado sistemáticamente señalando. Son delincuentes que crecen al amparo o al menos ante la omisión de la autoridad. Apoyo social, vemos que el entierro del Ojos en Tláhuac, pues digo, sí hubo gente que fue a despedirlo, en una situación incluso hasta retando a la autoridad. Entonces vemos esto es lo mismo que ha sucedido en otras partes del país. Con los guachicoleros, ¿no? Cada vez que hay que se golpea el crimen organizado, que hay que decir que está bien, Mario, los operativos son correctos, es la autoridad por fin haciendo lo que exigimos los ciudadanos, que es que persigan a los delincuentes, que pero los sin dejar de metan a la cárcel. consignar que tienen una base ahí. Exactamente. Muy bien, pues ahí está el tema. Como siempre pueden ver en tu cuenta de Twitter la imagen de la infografía esta que generamos en @ClaudioFloresT. Ahí vamos a compartir la información, Mario. Perfecto. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Un gusto estar de nuevo contigo. Igualmente.